Buenos días, estudiantes. El tema del día de hoy son las multiplicaciones y divisiones de fracciones, pero antes vamos a copiar lo siguiente en nuestros cuadernos. Antes de comenzar a explicar los procedimientos para realizar multiplicaciones o divisiones de fracciones, debemos saber lo siguiente, y es que no nos va a importar si ambas fracciones tienen el mismo denominador o diferente denominador, es decir, si son homogéneas o heterogéneas. Los procedimientos para realizar tales operaciones van a ser iguales. Comencemos con la multiplicación de fracciones. Para multiplicar dos fracciones vamos a realizar el siguiente procedimiento. Entonces, primero vamos a ubicar una raya fraccionaria en esta parte, un poco extensa, en donde vamos a indicar las multiplicaciones que se van a realizar. De esta manera. Después vamos a ubicar las multiplicaciones que se nos indican en esta multiplicación. Y para multiplicar dos fracciones únicamente lo hacemos de forma directa, es decir, que vamos a multiplicar directamente sus numeradores y sus denominadores. Entonces los vamos a ubicar en esta parte de la fracción. Ubicamos primero el por, tanto arriba como abajo, y vamos a ubicar los números 1 y 5, es decir, sus numeradores, y en la parte de abajo 2 y 3, es decir, sus denominadores. Y como podemos ver, están indicadas las multiplicaciones, 1 por 5 y 2 por 3. Acto siguiente, vamos a multiplicar directamente. 1 por 5, 5, y 2 por 3, 6. De esta forma. Como podemos observar, la fracción 5 sextos no es una fracción que se pueda simplificar. Por lo tanto, 5 sextos es la respuesta a la multiplicación entre 1/2 y 5 tercios. Por favor, vamos a anotar este procedimiento en nuestros cuadernos. Ahora vamos a realizar la siguiente multiplicación entre las fracciones 4 sextos y 2 quintos. Entonces vamos a realizar el mismo procedimiento. Entonces primero vamos a colocar nuestra raya fraccionaria de esta forma, y después ubicamos justo en la mitad las multiplicaciones, de modo que primero en la parte superior vamos a indicar la multiplicación entre los numeradores 4 y 2. Y después en la parte de abajo vamos a indicar la multiplicación entre 6 y 5, es decir, sus denominadores. Finalmente, pues podemos multiplicar directamente. Es decir, 4 por 2 es igual a 8. Y 6 por 5 es igual a 30. Y como vemos, esta es una fracción que se puede simplificar. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar los criterios de divisibilidad. Debe haber un número que tanto arriba como abajo los dividan de manera igual. En este caso, lo que yo observo es que ambos números son pares. Por lo tanto, voy a dividir ambas partes por el número 2. Muy bien. Entonces, 8 entre 2 es igual a 4. Y 30 entre 2 es igual a 15. Y como podemos apreciar, esta es una fracción que ya no se puede simplificar más, ya que no hay un número tanto arriba como abajo que los divida de manera igual. Entonces, 4 quinceavos es la respuesta a la multiplicación entre 4 sextos y 2 quintos. Por favor, vamos a anotar esto en nuestros cuadernos. Continuemos ahora con la división de fracciones. Para dividir fracciones existen dos métodos comunes. El primero, que consta en invertir el orden de la segunda fracción
Y el segundo, que es el truco de la oreja. Primero vamos a conocer el primer método para la división de fracciones, el cual consiste en invertir el orden de la segunda fracción. En este caso se hace lo siguiente. Primero vamos a colocar la primera fracción tal cual como está aquí, en este caso 2 sobre 3. No se le hace nada. Pero a la segunda fracción, es decir, 1 sobre 4, se va a invertir su orden. Es decir, su numerador pasa a ser su denominador y su denominador pasa a ser su numerador. Y finalmente, pues, se van a multiplicar estas dos fracciones. 2 tercios y 4 sobre 1. Así que lo vamos a realizar. Entonces colocamos nuestra rayita fraccionaria, un poquito extensa, de esta forma. Colocamos justo en el medio el por. Y pues colocamos la multiplicación entre numeradores en la parte de arriba, es decir, 2 por 4. Y en la parte inferior de esta nueva fracción sería 3 por 1, es decir, la multiplicación entre denominadores. Muy bien. Así que finalmente, pues, realizamos tales operaciones. 2 por 4 es igual a 8 y 3 por 1 es igual a 3. Y como podemos ver, esta fracción resultante pues no se puede simplificar. Por lo tanto, el cociente entre 2 tercios y 1 cuarto es 8 tercios. Por favor, vamos a anotar esto en nuestros cuadernos. Realicemos ahora la siguiente división entre 4 quintos y 7 medios utilizando este método. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar tal cual la primera fracción en esta parte. Es decir, 4 quintos permanece de la misma forma, 4 sobre 5. Pero la segunda fracción, que es 7 medios, no permanece de esta forma, ya que vamos a invertir el orden. Es decir, que 7 medios se convierte en 2 séptimos. Y después vamos a multiplicar tales fracciones, es decir, 4 quintos y 2 séptimos. Entonces, primero vamos a colocar nuestra raya fraccionaria de esta forma, justo en el medio del signo por, indicando las multiplicaciones, y después colocamos pues en la parte superior sus numeradores, 4 y 2, y en la parte inferior se colocaría 5 sobre 7, es decir, sus denominadores. Así que para terminar, realizamos nuestras multiplicaciones indicadas. 4 por 2 es igual a 8 y 5 por 7 es igual a 35. Y como vemos, esta fracción no se puede simplificar. Por lo tanto, el cociente entre 4 quintos y 7 medios es 8/35. Por favor, vamos a anotar esto en nuestros cuadernos. Por último, vamos a realizar esta misma división utilizando el truco de la oreja, que consta de lo siguiente. Primero, vamos a colocar o a realizar una raya fraccionaria un poco más extensa de esta forma y otras 2 rayitas, en donde esta raya fraccionaria me va a decir que en la parte superior se va a ubicar la primera fracción y en la parte inferior de la raya fraccionaria que hemos colocado la segunda fracción.
Entonces vamos a colocarla de la siguiente forma. 2 sobre 3 se ubica en la parte superior de esta raya. 2 sobre 3. Y en la parte inferior se colocaría la segunda fracción, tal cual como está, sin modificarse. Es decir, 1 sobre 4. De esta forma. ¿Qué vamos a realizar después? Pues vamos a hacer una serie de arcos indicando las multiplicaciones que se van a realizar. En este caso, primero vamos a hacer un arco que una 3 con 1, es decir, los internos de esta fracción que se encuentra aquí, 3 sobre 1. Y después vamos a unir con un arco nuevamente los términos que se encuentran en la parte externa, que son 2 y 4. De esta forma. Por lo tanto, las multiplicaciones indicadas son 2 por 4 y 3 por 1. Como podemos apreciar, se nos forma una figura de oreja, en donde recibe el nombre este truco, el truco de la oreja. Así que después colocamos una raya fraccionaria de esta forma, en donde vamos a colocar las multiplicaciones que se nos han indicado en tales arcos. De esta forma, en la parte superior vamos a colocar la multiplicación de los externos, es decir, 2 por 4 se coloca en la parte superior. Entonces, 2 y 4. Y en la parte inferior se va a colocar la segunda multiplicación indicada, que es la de los internos, en la parte inferior. En este caso, 3 y 1. Por 1. Finalmente, pues realizamos tales multiplicaciones. Es decir, 2 por 4 es 8 y 3 por 1 es 3. Y como podemos apreciar, es el mismo resultado que habíamos hecho con el anterior método. Por lo tanto, nuevamente, el cociente entre 2 tercios y 1/4, utilizando el truco de la oreja, es 8 tercios. Por favor, vamos a anotar esto en nuestros cuadernos. Finalmente, vamos a realizar esta división entre 9/5 y 2/6 utilizando el truco de la oreja. Entonces, primero vamos a trazar 3 rayas fraccionarias. Esta que es un poquito más grande, y en la parte superior otra raya fraccionaria y en la parte inferior otra raya fraccionaria, indicando que acá se va a colocar la primera fracción de esta división y en la parte inferior se va a colocar la segunda división. Entonces, la segunda fracción, disculpen. Entonces, 9 sobre 5 se va a colocar en la parte superior. 9 sobre 5. Y en la parte inferior, la segunda fracción, 2 sobre 6. De esta forma. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nuestros arcos indicando tales divisiones que se van a hacer. Entonces, la primera, que es la de los internos, y después las multiplicaciones entre los externos, 9 y 6. De esta forma.
Y nuevamente vemos la figura de la oreja. Después hacemos nuestra rayita fraccionaria de esta manera y colocamos las multiplicaciones que hemos indicado. En la parte superior vamos a colocar la multiplicación de los externos, es decir, 9 y 6 en la parte superior. Y en la parte inferior se va a colocar la multiplicación de los internos, es decir, 5 y 2. Y finalmente, pues realizamos las multiplicaciones indicadas. En este caso, 9 por 6 es igual a 54. Y 5 por 2 es igual a 10. Y como podemos apreciar, esta es una fracción que se puede simplificar, ya que ambos números son pares. Por lo tanto, puedo simplificarlo por el número 2. Y mitad de 57, 27. Y mitad de 10, 5. Y como podemos apreciar, esta fracción ya no se puede dividir tanto arriba como abajo por el mismo número. Es decir, no se puede simplificar. Por lo tanto, el cociente entre las fracciones 9 quintos y 2 sextos es 27 quintos. Por favor, vamos a anotar esto en nuestros cuadernos. Por último, quiero recordarles lo siguiente: no importa cuál de los dos métodos utilicen para realizar la división entre fracciones, lo importante es realizar correctamente los procedimientos y operaciones en el método que escogieron para realizar tal división. Ahora los invito a desarrollar la guía de ejercicios que ya se encuentra en la plataforma. Muchas gracias por la atención, espero que la clase haya sido de su agrado, nos veremos en una próxima ocasión.